¿Quién la empezó? No, perdón, es que me pasó el gato por encima y le dio a apretar donde grababa. A ver, la grabación se está guardando, la grabación se ha detenido. Sí, profesor, fue es que yo tenía el computador activo y el gato me pasó por el computador y apretó, con las paticas apretó las teclas y apretó donde decía grabar. Ah, bueno. Qué Listo, pena. yo ya la inicié. Listo. Profe, Bueno, ¿quién es el que va a compartir? Silenciemos los celulares. Va a hablar la persona que va a compartir la pantalla. Los que tengan inquietud, ¿cierto? Van hablando. Bueno. Listo, profe, entonces, esta es la tabla de frecuencia agrupada por la edad. Bueno, entonces, ¿calculaste el número de intervalos? Sí, entonces acá los calculamos con Sí. la fórmula que nos habían dado, que era Sí. 1 más 3.3 por logaritmo en base 10, más la cantidad total de la muestra, que en este caso era estos 20. Sí, entonces lo aproximaste a 6 intervalos. Muy bien. El rango, pues, es la diferencia de la edad máxima menos la edad mínima, que te dio 15. La amplitud, la aproximaste a 3. Listo. Entonces, mostrame el primer valor del intervalo. Profe, ella me puede mostrar cómo hizo el cálculo de la amplitud. Es que a mí me dio 2,5 esa amplitud. A ver, miremos. Creo que a mí también. Venga, miremos. Ah, qué pena, es que era aquí. B57. Eso es lo que me pregunté. No es sobre B54, sino C54. Corrige ahí, eso automáticamente te lo cambia. Listo, ya, profe. Listo. Entonces, trabajas con una amplitud de 3. Sí. Bueno, entonces miremos los intervalos. Bueno, la edad mínima, 25. Sí. 28, 31. Bueno, muy bien. ¿A todos les da lo mismo? Pues, profe, yo hice los intervalos diferentes, pero sí, da lo mismo. Unas diferencias de decimal, pero sí. Ok. Eso, profe, yo también cogí nada más 2.5 en amplitud, entonces me da diferente el dato, pero... No, pues entonces, Listo, cambiamos la celda. Sí, o sea, arreglen esa amplitud, ¿cierto? Para 3, si es lo que yo les digo, cuando uno formula, es muy bueno porque solamente se ajusta el valor y él automáticamente recalcula. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, porque le cambiaron los valores Lo que de los pasa, límites. no, lo que pasa es... Compañera, déjalo con el 3. Sí, déjelo con el 3. Pero pues, ¿qué pasa algo? Si uno coloca con el 3, el límite superior pasa a ser 43, no importa. Sí, no importa. Exacto, profe, es que ahí tengo yo la duda, se supone... Recuerden que el último intervalo es cerrado, ¿cierto? Estamos hablando que son 6 intervalos y calculamos la amplitud con base en esos 6 intervalos, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El último intervalo va entre 40 y 43 cerrado. El intervalo anterior sería mayor o igual que 37 y menor que 40. El siguiente es mayor o igual que 40, menor que 43. Lo importante es que el último intervalo coja el valor máximo en edad. Superior. Ah, ya. Esa era la duda que tenía yo. Ay, profe, a mí no me da así. ¿Por qué? Ay, no sé, profe, yo lo hice con, pues yo lo tengo con la amplitud de 2,5, ¿cierto? No, entonces en la con 3. Claro, no te va a dar lo mismo. Espérame, yo lo hago. Sí. Simplemente lo que yo les digo, si formulan bien, simplemente con actualizar la amplitud, les debe hacer todo, les debe recalcular.
Bueno, entonces ahí estamos bien. Allá está la marca de clase, mostrarnos cómo calculaste la marca de clase. El punto medio del intervalo, muy bien. La frecuencia absoluta, que es el número de clientes para cada intervalo. 20, ¿sí? Y la segunda, ¿cómo la calculaste? Se pone igual y se le suma el de arriba. Sí. Se pone la frecuencia absoluta del último intervalo. Frecuencia absoluta del último intervalo. Bueno, muy bien. Ya hace la frecuencia relativa, suma de todos esos porcentajes, nos debe dar ciencia. Sí. Bueno. Entonces, hazme un favor. Este cálculo lo metes en el chat y todos vamos a trabajar con base en esa información, porque yo les voy a empezar a poner actividades para que trabajen con base en esta tabla. Listo. Profe, casi no se lo está entendiendo. ¿Sí? ¿Qué corta? Sí, profe, está cortada la comunicación. Bueno, entonces, vuelvo y repito. Todos vamos a trabajar con base en esa información. No, profe, no se le entiende nada. Se escucha como... Yo los escucho bien porque tienen los micrófonos un momentito. ¿Me escuchan aquí mejor? Profe, igual. Profe, se le escucha. Voy a escribir. Voy a escribir. Ahí se lo escuchaba bien. Bueno, ¿aquí me escuchan bien? Ahí sí, profe. Todos vamos a trabajar con base en esta información. Profe, yo, por ejemplo, hallé lo que es el promedio y la mediana. No, todavía no. Espera que yo no voy a poner. Ah, o sea que más adelante. Sí, porque los datos están agrupados en intervalos, las fórmulas cambian. Sí, son diferentes. Son Me faltó la moda diferentes. porque... Sí, sí. Son diferentes. Bueno, entonces necesito que ya todos estamos listos. Tenemos esa tabla. Yo tengo ya, en la mía ya con 3 de amplitud. Bueno, entonces le voy a poner una serie de actividades. Bueno, la primera. Calcular el promedio aritmético. Un promedio media Profe, se le aritmética. escucha entrecortado. Lo puedes copiar de pronto en el chat. Sí, me va a tocar. La primera, calcular el promedio aritmético. Yo voy a compartir mi archivo. Listo. Bueno. ¿Me están escuchando aquí? Sí, profe, sí. Sí. Tenemos esta misma tabla, la que ella tenía, que es la misma.
Lo primero que vamos a calcular es el promedio aritmético. Pero no me lo... Espérenme, yo... Voy a cerrar este archivo, lo voy a volver a cargar, porque no me está editando. Listo. Bueno, vamos a calcular el promedio aritmético. Me falta x sub i prima por 2f sub i sobre el tamaño de muestra. Profe, es que no se le veía nada porque había uno por encima de... ¿Había qué? No, se estaba viendo un archivo tapando pues la... Ah, de pronto la compañía... Ay, yo aún no veo. Yo solamente voy a compartir pantalla. Si alguien más está compartiendo pantalla, por favor la cierra. Bueno, es el primer cálculo que vamos a hacer es el promedio aritmético. La edad promedio para este grupo de 20 clientes. Cuando tenemos la información agrupada en intervalos, se base en las marcas de clase o el punto medio del intervalo. ¿Sí? Profe, qué pena, usted está compartiendo pantalla, es que no la veo. Sí. Yo tampoco veo, profe. Pero yo vuelvo y la comparto. Si yo estoy compartiendo, la voy a volver a compartir. Profe, qué pena, es que no sé, de pronto tengas problemas con el internet porque la imagen se ve lenta y tu voz se pone entrecortada. Sí, no se ve nada. Y yo aquí tengo... A mí casi se ve la imagen. Profe, no se le entiende casi. Profe, usted está hablando, Bueno, yo no le escucho. no, es que, espérame que aquí pasó un problema. Profe. Profe. Hola, volví.
Hola. ¿Me escucha? Sí, profe, pero entrecortado. Profe, era también para decirte algo. Una compañera ingresó, pero se le cayó el internet y todavía no ha podido ingresar. Entonces, para que la tenga en cuenta, ella se llama Catalina Hoyos. Ok. Voy a compartir. Aquí están viendo. Sí, profe. Bueno, muy bien. Voy a aumentar un poquito. ¿Ve mejor? Sí. Bueno. Primer cálculo. Edad promedia. En un intervalo, cuando tenemos los datos agrupados de esta manera, los cálculos se hacen con base en esa marca de clase o punto medio del intervalo. Entonces la variable de interés la vamos a llamar X sub I prima, ¿cierto? Como los datos no son lineales, ¿qué quiere decir que no son lineales? Que la frecuencia absoluta es diferente de 1. Entonces nosotros no podemos simplemente llegar y coger, sumarlo y promediarlo. Me daría una edad promedio de 4. Tenemos que multiplicar esta marca de clase por su frecuencia. Es la formulita que tenemos acá, desde igual 1 hasta 6, porque lo tenemos agrupado en 6 intervalos de su marca de clase por su frecuencia. Me van a hacer una columna al final adicional que es X sub I prima por F sub I. Tengo que la calculan y comparamos los resultados. Profe, qué pena, lo que pasa es que se escuchó muy entrecortado. ¿Con cuál lo vamos a multiplicar? Con su frecuencia absoluta. O sea, vamos a calcular esta fórmula. Si yo les pusiera esta fórmula, que tienen que coger la marca de clase por su frecuencia absoluta. Hacen la primera fórmula, la copian, al final suman y después lo dividimos por el tamaño de muestra. Profe, yo no veo la fórmula. No sé si la estás mostrando. La puedes Sí, pegar claro. ahí en el chat. Está. Aquí Es está. que Profe, pero no se estás ve. compartiendo, pero se quedó quieta la pantalla. Se pegó. ¿Por qué está hoy tan malo el internet? Voy a tratar de... Sí, profe, yo tampoco. Desconectarte y te vuelves a conectar. Profe, sí, es que a mí casi que no me da para entrar al sistema. Sí, está muy malo hoy. Mira que aquí... Pues les copio esto y... peor. Pero es que está como todo raro, inclusive un profesor ahorita por la mañana canceló una clase y todo, no lo dejaba. Yo voy a tratar de entrar a la biblioteca, que hay mejor internet. Espérate 5 minutos, por favor. Entrecortado, profe. Sí, espérame 5 minuticos. Me voy. Y ya me cojan una señal.
No. Aquí me escuchan mejor. Sí, profe. Profe, sí, esperemos que sí. No, profe, yo... Ay, están hablando, profe, yo no escucho nada. Yo no he hablado. Profe, en el chat dicen que no te escuchan tampoco bien, la verdad yo tampoco. No te puedes de pronto desconectar de la reunión y te vuelves a conectar a ver si de pronto se mejora. Voy a salir a ver si yo juego. Voy a colgar y vuelvo y me entro a ver otra vez qué pasa. ¿Vamos avanzando o qué? Hey, compañera, la que estaba proyectando, porfa, ¿nos puede mandar el archivo ahí a chat? Sí, ya lo voy a compartir. Ah, gracias, compa. Ay, gracias. La clase sigue grabando, ¿cierto? Sí, sigue grabando. Sí. ¿Hay algún compañero que sepa cómo publicarlo como lo publicó un compañero la vez pasada? Porque es que eso no se encuentra en stream. ¿Cómo dice? ¿Me escuchan mejor? Hola. Hola, profe. Sí, ya se le escucha mejor. Sí, me escuchan mejor. No. No. No, profe, yo no le escucho mejor. Sí, profe, pero ya se escucha bien. Bueno, voy a... Si no me va a tocar escribirles absolutamente todo. ¿Están viendo el archivo? Sí, profe, ya se sabe. Porque ahora hacemos la fórmula. Bueno. Por favor, silencien los micrófonos para que me puedan escuchar, para que haya menos interferencia. Bueno, entonces, dijimos que el primer cálculo que vamos a hacer es el promedio aritmético. Para esa variable de interés que es la edad, o sea, que vamos a calcular la edad promedia. Como la información está agrupada en intervalos, entonces vamos a trabajar con la marca de clase. La llamamos X sub I prima. Como las frecuencias todas son diferentes, excepto una, diferentes de una, entonces vamos a hacer ese cálculo del producto de esa X sub I prima por F sub I. Entonces, al final de esta tabla van a crear una columna que sea la multiplicación de estas dos columnas. Yo espero. Qué pena, ¿puedes repetir cuáles dos columnas? De límite inferior con límite superior. No, la marca de clase y la frecuencia. Estas dos que yo estoy subrayando. Porque miren la fórmula lo que dice. ¿Qué es? ¿Están viendo la fórmula? Sí, la sumatoria de la marca de clase. Eso, dividido el sumatoria promedio, de igual 1 hasta m, que es m el número de intervalos, de esa variable x sub i prima, que es la marca de clase por su frecuencia, ¿cierto? Entonces vamos a hacer x sub 1 prima por f sub 1, más x sub 2 prima por f sub 2, hasta la última, x6 prima por f6. Van a insertar una columnita, yo la tengo aquí hecha, que sea la
multiplicación de esas dos. Lo hacen ustedes solitos. Listo. Profe, tengo una duda. Sí. A mí la marca de clase me dio diferente los valores. No, le tiene que dar lo mismo. Yo puse el límite de superior más el inferior. Dividido 2, ¿cierto? Sí, claro. A mí me da diferente, es que 39. Pues la primera... ¿Cómo te va a dar 39? Si el límite inferior y el límite superior es entre 25 y 28. Sí. O sea, si te da 39 está malo. Yo tengo la fórmula así, no entiendo por qué. No, revisa. No puede ser. Es otra cosa que tienen que aprender a mirar. O sea, los datos tienen que hablar por sí solos. Si yo tengo un intervalo entre 25 y 28, la marca de clase es el punto medio del intervalo. O sea, 25 más 28 dividido 2. Si les da, por ejemplo, un valor de 30 o 38 o 35, está malo. No puede ser. Al igual que cualquier cálculo que hagamos de aquí en adelante, todo depende del intervalo donde se ubique, ¿cierto? Esa información. No nos puede dar un valor por fuera del intervalo. Profe, buenas noches. Hola. A mí ahí en la marca de clase me da 27, entonces estaría malo. ¿Le quitaste los decimales o qué? ¿O formateaste sin decimal? Yo lo aproximé. No, o sea, yo aquí estoy trabajando con un decimal. Puede que internamente usted tenga 26.5. Le quitaste los decimales, me imagino que aproximó a 27. Pues sí, yo aproximé eso. Sí, porque el que le sigue lo aproximé a 30, el otro lo aproximé a 33, el que le sigue lo aproximé a 36, el otro a 39 y el otro a 42. O sea que ahí están los decimales que yo quité. Y ya me da pues otro. Pero fue que aproximaste, o sea, formateaste o le metiste el dedito. Espérate. Profe, a mí el primero me da 26,5. Sí, está bien. Cierto, porque es que la amplitud, ¿cierto, profe? Sí, está bien. Estamos viendo ahí. Pues le podemos hacer un momentico, le puedo mostrar, que no me da. Sí, hágale. Un segundo. Profe, ya miré el error, qué pena. Lo que pasa es que yo le quité el decimal. Bueno. Entonces le vuelvo a poner el decimal para que me quede 26,5. Pero ahí está bien, ¿cierto? Espéreme, no, todavía no, espéreme yo. El Excel tiene la facilidad de que puede formatear. O sea, si usted no quiere que le muestre esos decimales, simplemente te entras por la opción de número, le dices que es 0 decimales y ya internamente puede tener el 26.5, pero lo que te va a mostrar es un 27, sin necesidad de digitar, sin necesidad de cambiar la fórmula, nada. ¿Cierto? Entonces tenemos la opción. Okay. Pues ya le entendí. Sí, tenemos la opción de formatearlo. ¿Cómo? Pero ahí está viendo la pantalla. Profe. A ver, yo veo. Ahí está viendo, ¿cierto? Sí, estoy viendo. Yo le doy enter y me sale un número que no es, por eso me parece raro. Espérate, yo aumento la pantalla, a ver, sí. Compañero, es que el 2 lo tiene que poner entre paréntesis. No, no es la suma. No, eso, la suma entre paréntesis y ya el 2 normal. Mire, por ejemplo, ahora sí le da... pero para que él entienda por qué le está dando así. Ya.
recuerde que cuando hacemos las operaciones tienen un orden, ¿cierto? Sí, sí. Cuando tiene sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, lo primero que él hace es de izquierda a derecha, los paréntesis, si los tenemos. Si no hay paréntesis, entonces, y hay sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, eso es lo primero que hace de izquierda a derecha. Si usted no le coloca el paréntesis, ¿cierto? Al cálculo de esa marca de clase, usted le va a coger el límite superior, lo divide entre 2 y le suma el límite inferior, que eso fue lo que hizo. Entonces, Sí, por eso es tan importante el paréntesis. Ya. Ahora, Entonces, pueden también ahí trabajar el promedio. Igual sí, promedio del límite inferior, límite superior. Dime. yo aquí ya había calculado pues eso, lo de la promedio y la media. Sí. El promedio me dio 34.9. Bueno, miremos por qué. Multipliqué la marca de clase por la frecuencia, ¿verdad? Muéstrame la fórmula que la marca de clase por la frecuencia. Acá la Estas frecuencias sí están buenas. Estas frecuencias no están buenas. Sí, ya. La suma de todo eso sí le da 20. De esas, sí, ya. No, eso está malo. Mira, aquí yo puse sumo solo. Pero sí está sumando bien, eso no está bien repartido. Eso no está bueno. No, los valores son diferentes, son 3, 6, 1, 5, 3, 2. Sí, los valores, o sea, estás contando mal. Sí, está saltando, está poniendo unos donde van otros. Exacto. Eso es lo que yo. Amiguito, mira, el orden es así, mira, el orden es así, de 3, 6, 1, 5, 3, 2. Esos son los valores que deben ir en la frecuencia absoluta, ¿listo? Ya. 3, 6, ya. 1, eso, y ya sumas, a eso te va a dar 20, ya te dio 23, 3, 6, 1, 5. Ya me cambió todo. Sí, claro, te tienes que cambiar todo. Ya está bien. 23.25. Exacto. Sí. Ya. Sí, bueno. Te das al final 665. Sí, ya lo acá. Y bueno. Ya la mediana, sí, se la quedo viendo la mediana. No sé si está buena. Yo voy a compartir. Listo, por favor. Cierras, por favor. Sí, ya. Profe, le iba a decir una cosa, pero pues es fuera de esa explicación. Lo que pasa es que me quedé esperando el archivito de la clase que usted ha venido montando cada clase. Entonces, no sé si de pronto nos puede hacer el favor para estudiar para el viernes, para el parcial. Al menos de lo que hagamos hoy. Sí, claro. Sí, profe. Ah, bueno, profe, gracias. Por eso les dije que todos debíamos de trabajar con esta tabla, ¿cierto? Para que nos den los mismos cálculos. O si no... Sí, sino que uno a veces se confunde y pues quiere como corroborar las cosas. Entonces en los archivitos que usted monta, ya uno ahí es como una guía. Bueno, entonces esa sumatoria... El 28 de agosto. El 28 y esta, la clase del 28 de agosto que no la montó y esta, entonces serían dos archivitos o el mismo, sí. Sí, aquí en este archivo tengo todo, concepto de sumatoria, conceptos de estadísticas, datos agrupados por edad. O sea, este archivo tiene varias hojas. ¿Ya? Bueno. Esa sumatoria de X sub I por F sub I, X sub I prima por F sub I, ¿cuánto les dio? A mí me dio 665. A mí también, profe. Bueno, a mí también, profe, 665. Entonces el promedio nos da 33.25.
Sí, profe, pues yo cometí el mismo error, lo aproximé a 33. No, pues, o sea, en la interpretación podemos decir que la edad promedio, ¿cierto? Para no decir 33 años, ¿qué? 25 meses, 25 días. ¿Me puede volver a mostrar la fórmula, por favor? Mírala acá. Sumatoria desde I igual 1 hasta M. ¿Por qué M? Porque ya la tenemos agrupada en intervalos. De la marca de clase X sub I' por F sub I. Muchachos, apaguen los micrófonos o si no, no me pueden escuchar bien. Bueno, la primera interpretación es que la edad promedio de estos 20 clientes es de 33 años. ¿Sí? Bueno. La segunda actividad que van a hacer. Vamos a ubicar la posición de los 4 cuartiles. Yo les muestro y ustedes lo hacen. Recuerden que los cuartiles, ¿qué es? Es dividir la información en 4. ¿Sí? El 25, el 50, el 75 y el 100. Es para el primer cuartil, para el segundo, para el tercero y para el cuarto. K sobre 4, pues simplemente es el 25, ¿cierto? 1 dividido 4, 2 dividido 4, 3 dividido 4 y 4 dividido 4, que me da el 100%. Y luego buscamos la posición del cuartil. ¿Para qué esa posición? Porque tenemos que saber dónde está esa frecuencia absoluta acumulada. Entonces van a hacer el cálculo de este K dividido 4, que ya lo tenemos, por N. Les tiene que dar 5, 10, 15 y 20. Háganlo solitos. ¿Ya lo tienen? Entonces, la primera tarea es, este 5 corresponde a la posición del primer cuartil. Entonces, en esa tabla de distribución de frecuencia agrupada, me van a sombrear en qué intervalo se encuentra esa frecuencia absoluta acumulada. Luego, para 10, ¿en qué intervalo se encuentra esa frecuencia absoluta acumulada? Que corresponde al 50%. Profe, simplemente. Hola. me hace favor y me vuelve a explicar esa partecita. ¿Cuál de todas? Me dio 5, ¿cierto? Entonces busco ¿cómo hago ahí para buscar? Por ejemplo, me dio 5. Entonces se supone que es la primera, ¿cierto? Busco en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Está en el primer intervalo? No, porque solamente tengo 3 clientes. Está en el segundo intervalo. Entonces lo sombrean. Yo aquí lo sombreé de color rosadito. Siempre es en el acumulado, profe. Siempre es el acumulado. La frecuencia acumulada. Sí, porque ahí me cubre el 25%.
Mira que si miramos ya la H sub I mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada, el 15% no puede ser. Entonces está dentro del intervalo que cubre el 45%, que es, simplemente lo vamos a sombrear. Bueno, profe, gracias. Después miramos esa frecuencia absoluta acumulada de 10, ¿no es cierto? La posición donde va a estar ese cuartil. ¿Dónde está? En este intervalo. Yo lo sombreé de color verde. Y mire que la frecuencia relativa acumulado me dice que es el 50%. Para el 75% nos da una frecuencia absoluta acumulada de 15, que es la posición de ese cuartil, ¿cierto? Entonces lo sombreé de café. Y el 100%, pues obviamente son las 20 observaciones o 20 clientes, que ya me coge toda la información. Claro hasta ahí. Es muy importante. Lo primero Entonces el 25% es 28, ¿cierto? El 50 es 31 y el 75 34. Ese que es 34, no es así. Entonces, me interesa primero que ubiquen las posiciones donde van a estar los cuartiles dentro de ese intervalo. Entonces resulta que para calcular los cuartiles existe esta fórmula. Voy a aumentarle el tamaño. Mire. Q sub K, límite inferior de ese intervalo, más la amplitud que está multiplicando a esa posición donde se encuentra el cuartil que la acabamos de calcular allá arribita, menos la frecuencia absoluta acumulada en la posición anterior, que se lee F sub I menos 1, dividido, abro paréntesis, frecuencia absoluta acumulada en la posición I, menos frecuencia absoluta acumulada en la posición anterior. O sea, este denominador, la diferencia entre la absoluta acumulada menos la frecuencia absoluta acumulada en la posición anterior, es lo mismo que lo dividiéramos por la frecuencia absoluta. Voy a hacer el cálculo para la primera. Listo, lo voy a subir. Voy a insertar aquí unas filitas para que vamos viendo el cálculo. Muy bien. Entonces, voy a trabajar con el primer cuartil. Mire que yo lo voy a sombrear más oscurito para que ustedes vean. Voy a que la fórmula me dice, es el límite inferior de ese intervalo, ¿cierto? Más la amplitud. Me voy para la fórmula de la amplitud o simplemente la diferencia entre estos dos. Recuerden que cada intervalo tiene el mismo ancho. Voy a buscar por acá donde tengo la amplitud. Miren acá, 3, ¿cierto? Por, abro paréntesis. Me dice acá que es la posición de ese primer cuartil, que nos dio 5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que corresponde a 3, dividido frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo, menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior.
Lo voy a formatear. Volvamos a validar, ¿cierto? Me da este más este. ¿A ustedes les da lo mismo o no? Voy a coger otra vez. Límite inferior más la amplitud. Busco donde tengo la formulita de la amplitud. Tres. Que está multiplicando a la posición donde encontré ese primer cuartil. Dalo acá, que es esta, K por N dividido 4. ¿Por qué ese? Porque estoy calculando el primer cuartil. Listo. Voy a mirar qué más dice la fórmula. Menos frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior. Frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior, o sea, esto. Espérate que me borró algo. Es este menos frecuencia absoluta acumulada, cierro paréntesis, dividido frecuencia absoluta del intervalo acumulada menos frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior, cierro paréntesis. Entonces eso me da 29. ¿Ustedes les da lo mismo? Háganlo solito, a ver cómo lo calculan. Les voy a dejar la fórmula. Profe. Hola. Yo no sé si es que lo estoy haciendo mal porque como yo no lo he computador sino a mano, a mí me da 5.6. ¿Qué? ¿El intervalo? ¿Qué? ¿El primer cuartil? ¿Qué? ¿Qué te está dando? ¿Qué te da 5.6? Un valor de mí me da 5.6. Yo no sé si es que lo estoy haciendo bien en la calculadora. No, recuerda que ese cuartil tiene que estar dentro de este intervalo. Lo primero que hicimos fue seleccionar el intervalo, ¿cierto? Que cubría ¿qué? La posición del cuartil. Nos da 5. Dijimos, en ese primero no puede estar, entonces está en el segundo. Lo sombreamos todo. Si te está dando 5.6, está malo. Tiene que ser un valor que esté entre 28 y 31. Profe, a mí me dio 29,5. Iremos a ver por qué. Primer valor del intervalo, perdón, el límite inferior del intervalo, 28. ¿Cierto? Muy bien. La amplitud, que es 3, por esa posición, que equivale a ¿cuánto? A 5. ¿Sí?
menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, o sea, menos 3, ¿sí? Aquí voy a editar la fórmula. Profe, y no puede pues, hacerle menos zoom para que se pueda ver todo y saber de usted dónde está escogiendo las casillas. Es que así, la verdad, me pierdo. Porque es que no se entiende tanto. Espérate si puedo bajar, o por lo menos hacerlo acá. Pues sí, ya me dio 29 porque era que yo estaba restando, era la frecuencia absoluta, pues el 9, restándolo era por menos 5. Entonces ya ahora sí ya me dio. Voy a repetir la fórmula. La primera parte es el límite inferior, ¿cierto? Que no hace, digamos, que no está ni multiplicando por la amplitud ni nada, ¿cierto? Porque la fórmula dice que es el límite inferior más la amplitud, que vale 3. Me voy a quedar sin, que vale 3 por esa posición que está en la celda L17, que vale 5, menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que está en la M5, que eso vale 3. Cierro paréntesis. Todo eso dividido, frecuencia absoluta acumulada del intervalo menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo en la posición anterior. O sea, 9 menos 3, 6. Aquí hubiéramos podido coger simplemente la F sub I, ¿cierto? Sobre 6. Todo eso les tiene que dar al final 29. Voy a ir por la batería y ustedes me van a calcular el cuartil 3, que corresponde al 75% de la información. Voy a ir por la batería mientras tanto. ¿Están listos? Eso me dio 37. 37. Vamos a corroborarlo. Vamos a corroborarlo.
El límite inferior para ese intervalo es 34, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Más la amplitud, que voy a sacar la diferencia entre los dos. Eso es lo mismo. Por, abro paréntesis. La posición, ¿cierto? Donde está ese tercer cuartil. La posición es 15. Menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, ¿cierto? 10. Cierro paréntesis, dividido por la frecuencia absoluta o la diferencia entre las dos. Eso me tiene que dar 34 más 3, 37. ¿Te dio lo mismo? Sí. Ok. Hagan el segundo cuartil, que corresponde al 50% de la información, que es donde está la mediana. Mediana. Profesor, me dio 34. ¿Qué? Del 50%. 34. Puede ser. Sí. Háganlo solito, sería el límite inferior, ¿cierto? No, pues ya lo tengo. Yo pues. Más la diferencia de los dos. Multiplicado, abro paréntesis. La posición que corresponde a 10 menos frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior dividido esa frecuencia que es 1. Da 34. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá? Podríamos calcular el cuarto. Vaya dictándome usted. Vaya dictándome. El límite. Profe, es que la verdad no he entendido lo del límite en esa parte, ese cálculo. Para saber qué límite cogemos, lo primero que tenemos que hallar es la posición donde se encuentra ese cuartil. Mire que la posición es 20. Sí, señora. O sea que sombraríamos este último. ¿Cierto? Sombraríamos, no sé, de otro color o lo dejamos blanco, como quieran. Lo voy a sombrear grisecito. Es como ya lo tenemos sombreado, simplemente aplicamos la fórmula. Límite inferior de ese intervalo, porque eso dice la fórmula. Más la amplitud, puede ser la diferencia entre los dos. Sí, señora. ¿Cierto? Por, abro paréntesis, frecuencia absoluta acumulada en la posición anterior. O sea, 18. Sí, entonces, ay, espérate que se me fue muy lejos. Tranquila, profe. 43. La posición menos frecuencia absoluta acumulada en la posición anterior, 18. Cierro paréntesis, dividido esta frecuencia. Dividido 2. ¿Corresponde a qué? 20 menos 18, ¿sí o no? Dividido 2.
me tiene que dar toda 43. Sí. Sí, ¿Listo? sí, profe, tenía esa duda yo, porque yo, ay, no, ¿será que le estoy haciendo mal? Estoy metiendo de donde no es. Me van a hacer los deciles, o sea, van a dividir la información ya no en 4, sino en 6. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito. Profe, ¿en 6 o en 10? En 10, en 10. Te dividen la información en 10. La van a dividir en 10 y van a calcular K dividido 10 y luego K dividido 10 por N. Y así vamos a encontrar las posiciones de los deciles. Háganme ese cálculo y yo después les digo qué deciles me van a calcular en esos intervalos. Profe, qué pena. Tuve un problema acá en la casa y se fue la luz. Se me apagó el computador y apenas vuelvo de nuevo. Bueno, te repito el último el cálculo que tenemos que hacer. Ya vamos a calcular son los deciles. De los deciles son 10. O sea que ese K va desde 1 hasta 10. Calculamos K dividido 10. ¿Cierto? Entonces el primero te da 10, 1 dividido 10, luego 2 dividido 10 y así sucesivamente. Luego calculamos la posición donde van a estar esos deciles, que es K por N dividido 10. Háganme esos cálculos, por favor. Profe, el primer decil da 0.1. Sí, o sea, el 10%. Claro, porque es 1 dividido 10. Luego 2 dividido 10, luego 3 dividido 10, luego 4 dividido 10 y así sucesivamente. O sea, el 10, el 20, el 30, 40, 50 hasta llegar al 100%. Vengan niños, yo calculando eso de los deciles, pues, ay, yo no sé si estoy haciendo eso mal, porque eso sería 2 por, es que 2, 1 por 20
Miren lo que yo estoy haciendo acá. Sobre 10. Y eso a mí no me da nada, eso me da, yo no sé. Calculo K dividido 10 más dividido 10. Le pongo porcentaje. Le doy un doble clic. Ya. Y ya simplemente hago esto por 20. Porque 20 es el tamaño de la muestra. Listo. O sea, para encontrar en qué posición está el primer decil, tengo que mirar en qué intervalo yo tengo una frecuencia absoluta acumulada de 2. Y así para cada uno de ellos. La fórmula es la misma que el cuartil. Lo único que cambia es este pedacito. Que ya no es sobre 4, sino 10. ¿Sí? Porque voy a dividir la información en 10 pedacitos. Entonces les voy a hacer esa pregunta. Me van a sombrear el intervalo donde está el 60% de la información que corresponde a una frecuencia absoluta acumulada de 12. Vuelvo y repito. Me van a calcular el decil 6, ¿cierto? El número 6, que corresponde al 60% de la información. Se fijan en la frecuencia relativa acumulada y que cubre una frecuencia absoluta acumulada de 12. Y esta es la fórmula. Es la misma que el cuartil. Exactamente la misma. Vamos a hallar el decil 6 y el decil 8, por ejemplo. Profe, baja por fin el archivo para ver la fórmula. Gracias. Acá. Lo mismo, límite inferior más esa amplitud por la posición donde se encuentra ese decil. Estamos hablando del sexto, que nos da 12, menos frecuencia absoluta acumulada en la posición anterior, dividido frecuencia absoluta acumulada, dividido frecuencia absoluta de ese intervalo. Profe, una pregunta, ¿qué es lo que se calcula con eso? Estamos calculando el sexto decil, el 60% de la información. Ah, ya. Profe, 38. Vamos a ver.
Primero sombremos el intervalo, ¿cierto? Donde tengo una frecuencia absoluta acumulada de 12. Esa va a ser la posición. 12. O sea, que cae acá. En esa no puede ser, la que está sombreada de verde, porque tiene 10. Pero en la siguiente sí la cubre, porque es una frecuencia absoluta acumulada de 15. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer la fórmula. Más el límite inferior de ese intervalo es 34, más la amplitud, la calculo para ese intervalo, ¿cierto? Para no tener que bajarme hasta por allá, por, abro paréntesis, la posición donde encontré ese decil, que equivale a 12, menos frecuencia absoluta acumulada en la posición anterior, o sea, 10, cierro paréntesis, dividido la frecuencia absoluta de ese intervalo. Tiene que dar debe dar 35.2. Sí. Bueno, hagan el decil 8. Recuerden que lo primero que tienen que hacer es buscar esa posición, ¿cierto? 8 dividido 10 por Profe, ¿cuánto le tamaño dio de la muestra. un 60%? Ahí me dio 35.2. Sí, está bien, véalo acá. Ahora calculen el decil 8. Profe, 38. ¿Cuánto? 38. Miremos. Primero, ¿en qué intervalo está ese decil? El 80%. 37. De 36, 40. La posición del octavo es el 16, ¿cierto? Frecuencia absoluta 16. En esta no puede estar, entonces está en esta. ¿Cierto? En este que está de blanco. Más su límite inferior, más su amplitud, por, abro paréntesis, la posición que corresponde a ese decil, que es 16, menos frecuencia absoluta acumulada en la posición anterior, que es 15, cierro paréntesis, dividido su frecuencia absoluta, que es 3. $38. Y el último me van a calcular percentil 40. Vean la fórmula acá. Es la misma, lo único que cambia es que la posición estoy dividiendo el 40. Es 40 dividido 100
por 20. Si les dijera 30, 30 dividido 100 por 20. Pero a mí eso me es que 26.7. Miremos. Miremos a ver. Primero la posición. Estamos hallando el porcentaje. Alguien habla, yo no la escucho. Miremos la posición. Percentil 40 dividido ya 100 por el tamaño de la muestra. Es la posición 8. O sea que debe estar en ese intervalo que está marcado como rosado. Mire que si observamos la frecuencia relativa acumulada, tenemos el 45%, ¿cierto? O sea, en el primero no puede estar. En el segundo sí, porque estamos buscando el 40%. Es igual, reemplazamos más el límite inferior de ese intervalo más su amplitud por la posición que es 8 menos frecuencia absoluta acumulada en la posición anterior dividido su frecuencia. ¿Cuánto les dio? Debe dar 30.5. Estamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Vamos a calcular preguntas hasta aquí. Sí, es así medio 30.5, pero sí, ya ahí que tenía mal. Ok. ¿Cómo me dijo, profe? ¿Perdón? ¿La mediana? ¿Qué? ¿Ahora que sigue? Escuché. No, no te entendí. No, pues ahora que sigue. ¿Qué sigue? Vamos a calcular la muda. Recuerden que la muda es el valor de la variable, en este caso la marca de clase, que más veces se repite. Entonces, primero ubicamos el intervalo donde se encuentra la moda. Lo identifican. Por ahora, identifíquenlo. No me digan cuál es. Ya. Y esta es la fórmula. Límite inferior más la amplitud que multiplica a la frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta en la posición anterior, cierro paréntesis, dividido
abro paréntesis, 2 veces la frecuencia absoluta de ese intervalo menos frecuencia absoluta en la posición anterior menos frecuencia absoluta en la posición posterior. Se los dejo. Miren a ver cuánto les da. Profe, qué pena, yo me tengo que retirar. ¿Es posible que me tome la asistencia ya? Escribime por favor ahí en el chat. Listo, profe, gracias. Ok. Medio 29.125. Eso les debe dar. 29.125. Simplemente de tener cuidado. Sí. ¿Cierto? Punto clave, seleccionar bien el intervalo. Saber que es la frecuencia absoluta en la posición anterior, que es F sub I menos 1. Frecuencia absoluta en la posición posterior, F sub I más 1. Esa fórmula no significa que cogemos la frecuencia absoluta y le sumamos o le restamos 1, no. Posterior, anterior, para que tengan cuidado. Sí. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Hasta ahí todo claro. Pero... Muy bien. A los parcial puntos se caen todos. Sí, señor. Bueno. Entonces, Ay, ¿nos profe. va a mejor de montarnos ese archivo? Sí, pero no hemos terminado la clase. Por favor. No, sí, pero como tú preguntaste, yo tenía esa duda. No, tranquilos. Bueno, vamos a ver medidas de dispersión. O sea, acabamos de ver las medidas de tendencia central, que básicamente son el promedio. O sea, que diga de pasar el central. No te entiendo. Aquí diga el parcial, hasta lo que veamos hoy. Hasta moda. No, todo no, hasta lo que veamos hoy, todo. Ah. Listo. Todo lo que veamos hoy. Bueno. Entonces, acabamos de ver medidas, por favor silencien los micrófonos. Medidas de tendencia central, vimos el promedio, vimos la mediana, que es el 50% de la información, vimos cuartiles, deciles, percentiles, el valor que más veces se repite. Existen otras medidas que llaman medidas de dispersión, que son muy importantes, tan importante como un promedio. ¿Por qué? Porque esa medida de dispersión me dice cómo están esos datos con respecto a ese promedio, si tengo valores extremos, si están muy dispersos. Entonces hay varios, digamos, hay varios indicadores, ¿cierto? Voy a sacar mi apuntadorcito. El 1 es el rango, que ya lo vimos, que simplemente es el valor máximo menos el valor mínimo. La desviación media, van a consultar ustedes la desviación media. No me voy a detener ahí. La varianza,
la desviación típica o estándar, que es la raíz de esa varianza, y el coeficiente de variación. Vamos a hacer énfasis primero en el cálculo de la varianza. Una vez que tengamos la varianza, simplemente le sacamos una raíz y ahorita explicamos el coeficiente de variación. Bueno, en una consulta que ustedes hicieron, ¿cierto? Que yo les dejé acerca de la historia de la estadística, y ya teníamos por ahí un gráfico que hablaba del parámetro, ¿sí? Y del estadístico. Resulta que cuando hacemos referencia a la población, esa varianza se representa de esta manera y se lee sigma, sigma al cuadrado. Y cuando hacemos referencia a la muestra, esa varianza se lee como S al cuadrado. Por lo general, nosotros no conocemos la varianza de una población, entonces la estimamos a través de la muestra, a través de este S2. Cuando uno habla de una varianza, la varianza es en unidades al cuadrado, o sea, no me dice mucho, ¿cierto? Variaciones de esas unidades al cuadrado. Para el caso que estamos trabajando, hablaríamos de edades al cuadrado, ¿cierto? Con respecto a esa edad promedio no tiene sentido, pero sí tiene sentido hablar de la desviación estándar, ¿cierto? Cuando le sacamos la raíz a esa varianza. Entonces podemos hablar de la dispersión o el alejamiento o la variación de esos datos con respecto a ese promedio. Para el ejemplo que estamos haciendo, que es el peso o es la edad, hagamos referencia a esta última variable que es la edad. Esa variación nos tiene que dar en años, porque estamos hablando de la edad. Para el peso, esa variación o dispersión de la desviación estándar nos tiene que dar en kilos. Entonces, esa desviación estándar, ¿en qué se mide? En las unidades que está la variable de interés, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Cuando calculen el promedio, la mediana, un percentil, un decil, la moda, la desviación estándar, es muy importante que ustedes aprendan a interpretar los datos. Porque si ustedes me ponen, por ejemplo, una desviación, no sé, de 4 o de 5, y no me dicen qué es eso, la persona a la que ustedes le presentan la información se quedan en las mismas. Tiene que decir, no, es que la desviación estándar o la variación de los datos con respecto a la edad promedio es de 5 años. Puede ser 5 años más, 5 años menos, ¿cierto? Porque uno lo que busca es simetría en la información. Bueno, hasta aquí vamos bien. Entonces, vamos a calcular esa varianza para los datos agrupados. Me voy a ir a mi archivo Excel. Esta es la primera formulita que vamos a calcular. No es de su y, sino que es x sub y. Yo aquí hago un arreglito de pena, porque no se me vayan a confundir ustedes. Bueno. Esa es la fórmula de la varianza. Voy a aumentarle un poquito el tamaño. ¿Sí? Que es la sumatoria de esas marcas de clase que tenemos por allá, ¿cierto? A cada marca de clase le restamos su media. Eso lo elevamos al cuadrado.
lo multiplicamos por su frecuencia. Hacemos la primera fórmula, luego la copiamos. Cuando ya tengamos los 6 intervalos, sumamos y luego dividimos sobre n-1. ¿Por qué n-1? Porque cuando uno estima la varianza a través de la muestra, siempre hay un error al hacer la estimación. Entonces, por eso se le resta un grado de libertad para ese parámetro. En esa tabla que tenemos de los datos agrupados, me van a hacer la columna adicional. X sub y prima, menos su media, y todo eso me lo elevan al cuadrado, y luego lo multiplican por f sub i. Hágame la primera fórmula, y luego me la copian. Y al final suman todo eso. ¿Cuánto les tiene que dar? 24.51. Yo espero. Profe, X menos qué, perdón. Menos el promedio aritmético. Eso. Tienen que anclar ese valor. Anclar es ponerle F4. Porque si no anclan ese valor, si no lo dejan fijo, cuando copian la fórmula, se les desplaza las celdas. En la celda que tienen ese cálculo de la edad promedio, la anclan, o sea, menos ese valor y le dan F4 para que deje fijo la columna y la fila. Lo elevan al cuadrado. ¿Cuánto debe dar la suma de esa columna? Eso les debe dar 465.75. A todos nos debe dar lo mismo. Mira que yo acá tengo, el promedio lo tengo en la celda L19, entonces tiene pesos, ¿cierto? Bueno, les dio 24.51, 24.51. Esa fórmula me embolató. Eso tradúzcala, porfa. Recuerde que la varianza son las desviaciones o las diferencias con respecto a la media al cuadrado. Entonces, ¿qué coge? Cada marca de clase y le resta su promedio. Y eso lo eleva al cuadrado, porque la varianza está elevada al cuadrado, ¿cierto? Eso dice la teoría. Y eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Yo qué hice acá? Voy a editarla. Cogí
la marca de clase que está en la celda K10, menos, le resté su promedio, que está en la celda L19. Cerré paréntesis y eso lo elevé al cuadrado. Y por último... ¿Me puedes mostrar tu promedio, por favor? L19. L19, mire que aquí está sombreadito, 33.25. ¿Sí? Y luego lo multiplico por su frecuencia absoluta, que es 3. Hago la primera fórmula y ya lo otro, ustedes ya saben copiar, que es doble clic. Y al final, sumo. Esto es la suma de todo esto. Esa es la parte del numerador. Y ya la varianza es ese valor dividido 19. Hola. Entonces eso da 136,6875. La primera sí. La primera. Ok. Y ya simplemente copian. O sea, no tienen que hacer una por una. Lo más importante es que hagan la primera y que revisen bien la fórmula. Porque esa es la que ya de ahí se copia para abajo. ¿Sí me entienden por qué era tan importante los conceptos y la sumatoria? Que yo les dije que de aquí en adelante, todo lo que era estadística descriptiva, íbamos a utilizar sumatorias. Bueno, voy a bajar. Ese valor les tiene que dar 24.51, que es una edad al cuadrado. Entonces yo a este valor le saco la raíz, ¿cierto? Para obtener la desviación estándar. Y les debe dar 4.95. O sea, las desviaciones o dispersiones con respecto a esa edad promedio son aproximadamente 5 años. 5 años. ¿Por qué? Porque nos está dando 4.95. 5 años con respecto a qué? A esa edad promedio que nos dio una edad de 33. Ahora, todo esto que tienen acá, simplemente es equivalente. Simplemente desbaraté el paréntesis, pues apliqué a la 2, menos 2 veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Esta fórmula es igualitica a esta. Nos tiene que dar lo mismo. Y esta es igualitica a esta. Y esta es igualitica a esta. Yo puedo poner un ejercicio donde yo les digo, vea, calcúlenme en esta fórmula y demuéstrenme que es igualitica a esta. Les tiene que dar exactamente lo mismo. Sino que ahí ¿cierto? Se los hice y ya ustedes estudiando, y aplicando la fórmula, se van a dar cuenta que nos da exactamente lo mismo. Aquí no hay nada nuevo. Esto viene desde el álgebra de Baldor, ¿cierto? A más b al cuadrado o a menos b al cuadrado,
Simplemente apliqué esa propiedad y listo. Bueno. Para los datos que tienen ahí, me van a hacer este cálculo. Ya tenemos el valor de la media. Ya tenemos el valor de la desviación estándar. Ustedes me van a calcular X media menos 1 por la desviación estándar. Y X media más 1 por la desviación estándar. Luego me van a calcular X media menos 2 veces la desviación estándar. Y X media más una vez la desviación, perdón, más 2 veces la desviación estándar y así para acá. Tiene que dar algo así. Eso es lo que se llama regla empírica. Y la regla empírica simplemente me dice que la media más una desviación estándar cubre el 68% de los datos. Que la media más 2 veces la desviación estándar cubre el 95% de los datos. Y que la media más o menos 3 desviaciones estándar cubre el 99% de los datos. Yo aquí simplemente hice el histograma que ustedes lo saben hacer y me fijé, ¿cierto? Iban reemplazando esos valorcitos que están ahí en el archivo, ¿sí? El primero me dio entre 28.3 y 38.2. Luego me dio a 2 desviaciones estándar 23.3 y 43.2. Y a 3 desviaciones, pues obviamente casi es el 100% de la información. Y aquí estamos hablando de ¿qué? De las edades, ¿cierto? Bueno, y por último, no vamos a alcanzar a ver medidas de forma, ¿sí? Hay un indicador que es el coeficiente de variación, que simplemente es la relación entre esa desviación estándar y el promedio. Lo puedo expresar en porcentaje o al final lo multiplico por 100. Entonces, ese coeficiente de variación que me dice que los datos son homogéneos, o sea, que no están muy dispersos, si este valor no excede el 20%. ¿Sí? Usted me dice que los datos o la distribución es homogénea y que si es mayor a un 20 o a un 20%, la distribución es heterogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a dar una desviación estándar grande y que los datos, la base de datos inicial tiene datos extremos, ¿cierto? Este indicador es muy importante, por ejemplo, cuando yo tengo 2 bases de datos o 2 muestras y tengo que escoger como entre los 2, ¿cierto? ¿Cuál escojo? ¿Cuál voy a escoger de las 2? La que tenga menor coeficiente de variación. Y por ende, pues obviamente menor desviación estándar. Entonces, es útil para los datos que estamos viendo. Creo que lo calculé. Mire que yo aquí tengo todos los cálculos, ¿cierto? Los tengo en la gráfica, todo lo tengo acá. Hay unos datos una información que no vamos a alcanzar a ver, pero aquí se las dejo. Y vamos a calcular el coeficiente de variación, que no lo veo acá. Voy a calcularlo por acá.
coeficiente de variación. Vamos a representar. Se ve. Vimos que la relación entre la desviación estándar la busco, ¿cierto? La busco, desviación estándar 4,9 y el promedio que lo tengo por allá en la L19, no estoy mal. Véalo acá. Mire, me da esto, lo puedo multiplicar por 100 o lo puedo sacar porcentaje. Estoy hablando de un 14,9. La teoría que me dice que si este porcentaje es menor o igual que un 20%, estamos hablando de que la información que yo les di acerca de las edades de los clientes es homogénea. O sea que no hay datos tan extremos. Entonces, digamos, está bien que los datos se distribuyen de una manera, digamos, como equitativa, sin tantas variaciones. Bueno, muchachos, nos queda faltando más tema, pero no vamos a ver más tema. O sea, que el parcial entra hasta medidas de dispersión. ¿Listo? Pero hasta varianza. Profe. Hola. Yo siento que a mí eso de medidas de dispersión no me quedó muy claro. Bueno. Y pensar en el parcial. Sí, profe, no, me eran volatadas. Profe, es que fue un tema Yo que se también. explicó muy a la carrera, entonces no nos quedó muy claro. Pues es que simplemente la varianza es aplicar pues esta fórmula que hay acá, que me imagino que ustedes hicieron el ejercicio de hacer esa columna adicional. Pero ¿Sí o es no? que a mí la varianza me dio 31,6. Pues No, yo no está, sé. está mala. Está mala. Por Recuerda eso, que al profe, final... no dio el tiempo para Profe, no se hizo. socializarla. Exacto, no se hicieron ni siquiera más ejemplos ni nada. Vea, en el libro que yo les copié digital, ahí hay muchos ejemplos. Muchos ejercicios. Mi invitación es que hagan todos esos ejemplos que hay. Hagan el ejercicio del peso, aplican la fórmula. Profe, no se le olvide dejarnos este archivo para poder tener una guía, por favor. Sí, yo ya mismo lo voy a copiar. ¿Es posible que lo deje hoy? Sí, ya mismo lo voy a dejar. Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. Espérame, yo, sí, ni voy a llamar a lista, sino que voy a bajar la lista que me da el sistema. Sí, yo ya... Profe, Ana Catalina le tocó salirse, pues, se le fue la luz en el momento hace ratico. Entonces, para que la tenga pendiente y la tengan en cuenta. Ok. Además que vive por acá por donde yo, porque también por acá se fue la luz. Bueno, no, yo aquí ya tengo la lista, pues yo me fijo, ¿cierto? Sí, profe, a mí también me pasó lo mismo, hubo como un apagón, yo no sé. Sí. Y eso se me cayó el internet y todo, y me demoré pues un poquitico en entrar, pero bueno, yo ya entré. Listo, no, tranquilos, a mí el sistema me entrega una lista. Los invito a esto, muchachos, a que estudien, cojan ese libro que yo les di, tienen demasiados ejercicios, escríbanme, ¿cierto? Me escriben al correo. No entiendo esto cuánto da, por qué esto, escríbanme. Prometer el parcial el viernes, ¿cierto? Sí, parcial es el viernes. Es todas las 2 horas. Sí. Sí, de todas maneras nos conectamos.
el viernes nos conectamos, por favor, faltando 10 minutos para las 8. Profe, yo no puedo porque tengo otra clase antes. Me dejan también hasta Profe, las 8. yo también. Y la verdad, el profesor la termina por ahí, sí, más o menos faltando 10 y así. Bueno, pues entonces a las 8 cumplidos. Sí, porque si no vamos a estar saliendo a las 11. A las 8 en punto. Profe, yo como había dicho. Profe, una pregunta. Sí. Profe, lo que pasa es que yo estuve mirando en varios libros sobre estos temas, pero algunas de las fórmulas son un poco diferentes a las que usted me dio. Vea, Y siento fíjese- que con algunas, en otros libros me queda como más fácil. Mire, Si da la fíjese- misma respuesta, utilizar cualquier fórmula. No, es que la fórmula es la misma. Estudia esa cartilla que yo les dejé, que se llama Estadística Básica 2010. Ahí la tienen en la información de los archivos. Ahí está, las mismas fórmulas. De pronto que cambian la variable X por la variable Y, pero al final es la misma fórmula. La misma. Sí, profe, pero las podemos utilizar, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Ok, excelente. Sí, pues, o sea, esto es digital, es virtual. ¿Cómo? Y el archivo, por Sí, ya lo voy a copiar. Ya lo voy a copiar, se los dejo ahí en la carpeta de clases. Sí, Profe, y el video de la clase. también, ahorita, cuando Sí, descargue. por favor, porque es que la del viernes no quedó registrada. Yo ahorita me fijo. Listo. Ok, Yo ahorita muchas me gracias. fijo. Sí, Bueno, profe, muchachos. yo me metí a la plataforma esa y no estaban los videos. Lo que pasa es que yo no sé si es por la versión, pero mejor dicho, casi que hay que subirla manualmente a Stream. No sé por qué está haciendo eso. Yo de todas maneras, hola. En Stream no encuentra ninguna de las anteriores clases. Pero es por eso, porque no, el sistema, la plataforma no está siendo capaz de subirla. Bueno, profe, yo le voy a comentar. Yo en YouTube estoy subiendo las clases. En este momento hay 2 clases montadas. Pues, espero que termine esta clase para poder montar esta también. Esa clase queda, pues, no para que todos, cualquier persona la vea, sino para los que tengan el link. Me parece muy bien. Está bien. Entonces, Muchas ahorita gracias. cuando- Pero para nosotros termine la no clase, más. solo para nosotros. Entonces, Sí. cuando termine, y para poder montar el link ahí en el, ay Dios, en el chat. Ok, listo. Listo. Listo, muchachos. Muchas gracias. Que recuerden, el viernes a las 8 de la noche en punto, por favor. Listo, profe, feliz noche. Profe, chao, gracias. Chao, que descansen. Gracias, Chao. hasta luego. Muchas gracias. Con mucho gusto. Chao. Gracias, profe, feliz noche. Lo mismo, que descansen. Profe, ¿cómo va a ser el examen? ¿Usted nos va a dar un ejercicio en Excel y nosotros lo resolvemos? ¿O cómo es? Sí, ¿Qué yo va a les ser? pongo recuerden que hay un 60% que es apareada, falso verdadera, escogencia múltiple. Y el otro 40% es de sustentación. Pero ¿cómo así? O sea, que hay preguntas abiertas, pues, para Sí, uno señor. responder. Sí, claro. Así es, donde se mira el procedimiento, o sea, usted cómo llegó, por ejemplo, a una desviación estándar de 5, ¿de dónde la sacó? O que usted dijo la respuesta es verdadera o la respuesta es falsa, sí, ¿por qué? Pues demuéstreme por qué. O el decil, no sé, del quinto decil da tal cosa. Usted le escoge la respuesta. Entonces yo le pregunto, ¿de a dónde sacó esa información? Ah, Ella listo, sabe. profe.
¿sí? 60% ese tipo de preguntas y 40% deben sustentar de a dónde sacan la información. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, descansen. Hasta mañana, chao.